Liverpool se preguntó si estaba sobrevalorando a Luis Díaz desde el primer minuto. En este video descubrirás cómo este increíble jugador colombiano, a pesar de críticas y lesiones, demostró ser decisivo y revolucionó al equipo. En breve te revelaré qué cualidades lo hicieron pasar a la cima de Europa. Luis Díaz en Inglaterra siempre estuvo envuelto en opiniones divididas, juicios acelerados y etiquetas que no coincidían con lo que mostraba dentro del campo. Su recorrido desde el filial del Junior de Barranquilla hasta irrumpir como una figura internacional parecía escrito para demostrar que su techo estaba mucho más arriba de lo que muchos creían. Sin embargo, cada vez que aparecía una crítica hacia su rendimiento, surgía una duda inevitable que terminó marcando su etapa con el Liverpool. Este cuestionamiento constante abrió un debate gigantesco como si realmente fue apreciado como merecía en la élite inglesa o si su evolución quedó atrapada en expectativas mal planteadas. Entender su camino exige retroceder a aquellos años donde su ascenso fue tan rápido que pocos lograron dimensionar su impacto real. Desde los primeros partidos, su despliegue de velocidad, agresividad ofensiva y capacidad para romper líneas advertían que no era un jugador común. Aún así, con el paso del tiempo, surgió la idea de que era un futbolista irregular cuando su rendimiento mostraba una tendencia opuesta. Esa contradicción construyó la base de un relato lleno de contrastes, y ese contraste terminó sembrando la duda sobre si Luis Díaz realmente fue infravalorado en Inglaterra o si, por el contrario, su aporte fue tan continuo que terminó normalizándose. Esta etapa inicial funciona como el punto de partida para analizar todo el ciclo y comprender cómo un jugador que creció sin frenos en Colombia y aterrizó en la Premier League como una tormenta pudo ser juzgado de una forma tan superficial. El 2022 fue un año increíble para el colombiano, pues Luis llegó en enero por una cifra cercana a los 45 millones de euros y desató un efecto inmediato en el Liverpool. Llegó desde el Porto con estatus de figura, pero nadie imaginaba que su adaptación sería tan veloz. En cuestión de semanas, modificó el ataque del equipo, desplazó a Roberto Firmino de la titularidad y le dio a Klopp una variante explosiva que cambió la dinámica ofensiva. Su energía, su desmarque constante y su insistencia para atacar espacios generaban una sensación de amenaza permanente para cualquier defensa. Ese medio año fue uno de los momentos más brillantes de su carrera europea. Logró 6 goles y 4 asistencias, pero sus números no contaban toda la historia. Lo verdaderamente notable fue cómo elevó el nivel colectivo en plena temporada de la Premier League y cómo se convirtió en una pieza clave en el camino hacia la final de la Champions. Su presencia desordenaba rivales, abría caminos y hacía que el Liverpool jugara más rápido, más vertical y más decidido. Su explosión inicial dejó claro que había llegado para marcar diferencia inmediata, no para ser un complemento, y ese impacto, aunque evidente, fue minimizado con el tiempo por quienes solo miraban estadísticas y no la transformación total que provocó en la estructura ofensiva del equipo. En 2023 empezó la molestia. El impulso devastador con el que Luis Díaz conquistó Anfield sufrió un golpe que nadie esperaba. En octubre, frente al Arsenal, una lesión en la rodilla apagó de un momento a otro toda la energía que venía acumulando desde su irrupción en Inglaterra. Ese impacto físico no solo lo obligó a abandonar el campo, sino que lo empujó a una pausa que cambiaría por completo el ritmo del Liverpool. Su recaída, semanas después, y la cirugía que siguió extendieron su ausencia durante 4 meses. Una eternidad para un equipo que dependía de su desequilibrio. Mientras él trabajaba en silencio para recuperar su explosividad, el Liverpool vivió una de las rachas más complicadas del ciclo Klopp. Perdió agresividad, perdió profundidad y, lo más importante, perdió esa chispa que Díaz aportaba cada vez que tocaba la pelota. Sus números de esa temporada, 5 goles y 2 asistencias, quedaron como testimonio de un año casi perdido, tanto para él como para el club. No obstante, lo que realmente definió ese periodo fue la forma en que el equipo se desmoronó sin su presencia, algo que pocos mencionaron cuando llegó el momento de juzgar su rendimiento. ¿Quieres descubrir la versión más completa de Luis Díaz? Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa las notificaciones. El regreso en abril fue más simbólico que determinante, pero dejó una señal clara. Díaz era mucho más que un extremo desequilibrante. Su
Su ausencia evidenció que el sistema no necesitaba más de lo que muchos aceptaban, y ese detalle, pasado por alto en muchas críticas, fue quizás la pista más clara de que su valor en Liverpool estaba siendo subestimado desde mucho antes. El siguiente año, Luis Díaz estuvo marcado por circunstancias que iban mucho más allá del fútbol. Comenzó la temporada con un nivel prometedor, mostrando nuevamente su capacidad para adaptarse a distintos contextos tácticos. Pero cuando su padre fue secuestrado en Colombia, su estabilidad emocional recibió un golpe devastador. Entre la titularidad y el banquillo, sus primeros meses fueron una montaña rusa. A pesar de ello, en 2024 protagonizó una recuperación impresionante. Encadenó una racha goleadora contundente, sumando 8 tantos entre enero y abril, y se convirtió en una de las figuras que mantuvieron al Liverpool competitivo en el tramo final. Aunque el equipo terminó en tercera posición, su aporte fue significativo y su producción total, 13 goles y 5 asistencias, reveló una temporada mucho más completa de lo que muchos recuerdan. Con la llegada del nuevo entrenador Arne Slot en 2024, Luis Díaz encontró un escenario ideal para redefinir su papel en el Liverpool. El cambio táctico le permitió asumir el rol de un falso 9, explotando su movilidad, su lectura de juego y su olfato para aparecer en los momentos decisivos. Desde el primer partido, dejó claro que su adaptación no era solo rápida, sino brillante. La guinda llegó en un hat-trick en Champions, una actuación que dejó en evidencia que Díaz había superado cualquier limitación percibida en años anteriores. Aunque sufrió un periodo de sequía en la liga, Díaz no perdió protagonismo ni influencia en el equipo. Durante la recta final del campeonato, volvió a ser determinante. 6 contribuciones directas entre goles y asistencias cimentaron la ruta hacia la Premier League, sellando un título que reflejaba tanto su esfuerzo como su talento innato. Con 17 goles y 8 asistencias al cierre de temporada, Díaz alcanzó su mejor versión estadística en Inglaterra, dejando atrás cualquier discusión sobre supuestos techos o irregularidades. A lo largo de su ciclo en Liverpool, Luis Díaz acumuló cifras que, en apariencia, podrían parecer discretas: 41 goles y 16 asistencias en 148 partidos. Pero el verdadero valor de su paso por el club no se mide solo con números, sino con el impacto real que tuvo en el rendimiento del equipo. Cuando estuvo ausente por lesión, el Liverpool sufrió su peor crisis. Cuando volvió, aportó dinamismo, sacrificio y versatilidad. A menudo adoptó su posición natural para cumplir funciones tácticas que no siempre potenciaban sus virtudes, y aún así consiguió desequilibrar partidos. Su irregularidad percibida fue principalmente en la definición, no en el juego en general. Nunca alcanzó un techo limitado, se adaptó al equipo más que el equipo a él, mostrando que podía evolucionar y rendir en distintos sistemas. Con 28 años, su salida hacia el Bayern Múnich se perfila como la oportunidad perfecta para mostrar su versión más completa y consolidada. Luis Díaz no solo mejoró al Liverpool, sino que demostró que su talento muchas veces fue subestimado y que su capacidad de adaptación y determinación lo convirtieron en un jugador que cualquier equipo de Europa querría tener como estrella. Luis Díaz dejó su huella en el Liverpool demostrando talento, adaptación y sacrificio más allá de los números. No olvides suscribirte, activar la campanita, dar like, explorar más videos y comentar si te sorprendió su historia. Mantente atento para descubrir su siguiente capítulo en Europa.